Si tú predicas cada mañana y aún así las personas siguen exactamente igual, mismos patrones, mismas conductas, misma inmadurez espiritual, este video es para ti. Porque hoy quiero decirte una verdad que duele, pero a la misma vez libera. Muchas predicaciones informan, pero no forman. Te pregunto esto con mucho respeto pastoral. ¿Cuándo fue la última vez que viste una transformación real el domingo? No una emoción, sino un fruto que sustenta el resto de la semana. Muchos líderes sufren de esto. Oran, se preparan, predican con verdad, pero sienten aún así que el mensaje no aterriza. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que el problema es el sermón o que no oraron suficiente, cuando en realidad el problema es la expectativa. ¿Qué realmente queremos que ocurra con el sermón? Escucha esto. El problema no es tu predicación. El problema es lo que tú esperas que ocurra con la predicación. La predicación es esencial, pero no puede reemplazar el discipulado. La predicación anuncia la verdad. El discipulado forma a las personas a vivir una vida conforme a lo que la palabra enseña. Quiero decirte algunos puntos muy importantes. Punto número 1. Predicas a una multitud, pero no formas a personas. Jesús predicaba a las multitudes, pero también separaba tiempo para discipular y formar en la vida de los apóstoles. A veces nos enfocamos tanto como si toda la vida de iglesia dependiera de la predicación del domingo, cuando la realidad es que la predicación del domingo debe ser un momento para exhortar, para motivar o para instruir, pero no es hasta que logramos extrapolar eso a nuestro diario, a la vida en la semana, que realmente hay una transformación en la vida de las personas. La predicación puede ser muy sólida, pero tiene una debilidad, y es la poca formación intencional. Hoy día, los expertos en educación hemos descubierto que el tiempo de escuchar 40 a 45 minutos, realmente las personas solamente logran recordar entre un 10 a un 20% del mensaje que escuchan. Entonces, ¿qué sucede? La gente oye, se inspira, pero vuelve a la semana normal cuando tienen sus problemas, sus luchas y no logran aplicar lo que aprendieron el domingo. Te lo digo así, un creyente puede escuchar un mensaje por años y seguir siendo espiritualmente inmaduro si nunca realmente ha sido discipulado. El punto número 2. Enseñas el qué, pero no entrenas el cómo. Muchos creyentes hoy saben que debemos orar, que debemos perdonar, que debemos confiar en Dios y que inclusive que Cristo murió por nuestros pecados, pero no saben cómo obedecer cuando están heridos, cuando han sido tentados, cuando están agotados, ansiosos o frustrados. Muchas veces nos enfocamos en el qué queremos hacer en lugar del cómo hacerlo. En una ocasión o en varias ocasiones que yo doy conferencias a la iglesia, pregunto a los pastores principalmente, ¿cuándo fue la última vez que enseñaste cómo orar? ¿Cuándo fue la última vez que enseñaste sobre cómo estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué nos enfocamos tanto en que tenemos que estudiar la palabra, que tenemos que orar, pero nunca le enseñamos a la iglesia a cómo hacerlo? Los discípulos hicieron eso con Jesús. Le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dio el modelo del Padre Nuestro. Muchas veces necesitamos separar el tiempo para enseñarle a las personas no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo. El resultado es duro. Terminan con mucho conocimiento, pero sin práctica espiritual. Y esto produce un fenómeno muy peligroso. Y es que la predicación los confronta, pero como no saben cómo reaccionar, viven toda una vida con culpa y no han aprendido a vivir en la gracia de Dios. Y nadie crece bajo una culpa constante. Y el punto número 3. Estás predicando a la mente, pero no estás pastoreando el corazón. La transformación bíblica no es solo entender más, es el arrepentimiento real, es la rendición y es la obediencia.
Cuando nos enfocamos solamente a nuestra mente, nos olvidamos que es el Espíritu Santo el que provoca la transformación en la vida de los creyentes. Sí, la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que provoca el querer como el hacer en la vida de los creyentes. Por lo tanto, muchas veces el enfocarnos no solamente en la teoría, sin olvidarnos en la práctica, limitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús no solo enseñaba principios, Él trataba el corazón, exponía los ídolos que había en su corazón y corregía inclusive las motivaciones. Llamaba a negarse a sí mismo y a tomar su cruz. Si la predicación no conduce a un proceso de pastoreo, entonces la gente aprende, pero no es formada. Déjame hacerte una pregunta. Cuando las personas escuchan tu sermón o tu mensaje del domingo, salen de la iglesia o de la reunión pensando en cómo poner en práctica lo que acaban de escuchar, o simplemente salen culpables o arrepentidos pero sin saber cómo actuar en la vida. Porque la emoción sin obediencia no produce transformación. Pero no quiero dejarlo ahí. Quiero darte 3 soluciones importantes para resolver este problema. ¿Qué ajustes podemos hacer en nuestra vida de iglesia para poder resolver este problema? ¿Cómo logramos que la predicación produzca el cambio que anhelamos en la vida de las personas? Número 1, predica con intención formativa. No preguntes qué dice el texto. Pregunta también qué debe cambiar en el corazón y en la conducta de mi gente esta semana. Cuando hacemos exégesis bíblica, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en el contenido del texto. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la historia del texto? ¿Cuál es el mensaje original del texto? Y eso es sumamente importante. Pero cuando dejamos el proceso ahí, nos olvidamos que Cristo deseaba aplicar eso a la vida real de las personas. Cuando vemos el ejemplo de Jesús en sus predicaciones y en sus mensajes, nos damos cuenta que Jesús no solamente citaba el Antiguo Testamento de las Escrituras que tenían en aquel momento, en el templo de Jesús, sino que lograba aplicar eso a la vida real de las personas. Jesús contaba parábolas que eran historias que le permitían a las personas poner en práctica lo que acaban de escuchar. El segundo ajuste que debes hacer en tu predicación: conecta el sermón con un paso concreto. Sí, a veces nos ponemos tan teóricos o teológicos que nos olvidamos en cómo ponerlo en práctica, dar unos pasos prácticos que hacer. Por ejemplo, en este video, si te has dado cuenta, yo comencé hablando sobre lo que enseña la Biblia acerca de la predicación, pero ahora te vienen unos pasos prácticos. ¿Qué hacer para poner en práctica lo que acabas de escuchar? Debemos hacer las preguntas, por ejemplo, ¿qué las personas debemos confesar ante este pasaje? ¿Qué debemos abandonar al escuchar lo que la Biblia nos está enseñando? ¿Qué debemos comenzar a hacer que no estamos haciendo? ¿Y qué deben practicar en su día a día vivir? Contestando estas preguntas nos va a ayudar a nosotros a poder poner un plan de acción para que nuestras iglesias, para que nuestros discípulos puedan actuar conforme a la palabra. Y el tercer ajuste que tenemos que hacer es formar discípulos pequeños. Yo sé que a veces nos enfocamos tanto en las multitudes, especialmente cuando las iglesias han crecido, pero no podemos como pastores olvidarnos de la realidad bíblica. Y es que nosotros tenemos la necesidad de formar en la vida de las personas. Y eso lo tenemos que hacer desde los más pequeños hasta los más grandes. Pensando en el hecho de que aquel que acaba de llegar a la iglesia como aquel que lleva años en la fe. Necesitamos formar a aquel que está comenzando como aquel que lleva años profesando la fe. ¿Cómo hacemos esto entonces? Pues lo hacemos a través de grupos pequeños, discipulados uno a uno. Necesitamos crear un programa, no solamente una idea o no solamente un grupo de clases, sino un proceso en el cual las personas puedan entrar y puedan ser partícipes del crecimiento espiritual. Desde pasos tan sencillos de cómo estudiamos la Biblia, cómo leemos la palabra, cómo oramos a Dios, cómo confesamos nuestro pecado y cómo enfrentamos la tentación. Mis amados hermanos, necesitamos ser una iglesia que aprenda a crear discípulos maduros. Y eso, la única forma es contestar preguntas a aquellos que todavía las tienen.
La predicación puede encender una llama, pero el discipulado es la que la mantiene viva. Me gusta porque he estado leyendo la Biblia nuevamente de Génesis a Apocalipsis y he estado leyendo el tiempo del tabernáculo y estaba Aarón, ¿verdad?, encendiendo la llama en el tabernáculo. Y es interesante porque a veces nos olvidamos de que esa llama es la llama del Espíritu Santo que habita en nosotros, que debe permanecer encendida. No solamente se enciende una vez, sí, venimos a Cristo y Cristo nos llena del poder del Espíritu Santo. Y por ese poder, si no es avivado constantemente, se va extinguiendo. Así que necesitamos poder discipular, porque el discipulado es el que mantiene la llama encendida. No solamente la enciende, sino que la mantiene encendida. Pastor, maestro, líder, si tu predicación no está produciendo el cambio que deseas, no asumas automáticamente que estás fallando. Tal vez el Señor te está llamando a un nivel más profundo. No prediques solamente para formar oyentes, sino para formar discípulos. Porque una iglesia no se transforma por escuchar más sermones, sino por aprender a vivir y obedecer a Cristo. Si este mensaje te habló, te invito a que comentes qué es aquello que se está haciendo tan difícil para formar discípulos. La razón de esto es porque quiero crear videos para ayudarte a formar discípulos conforme a lo que Cristo nos enseña en Mateo 28. No es a predicar la palabra solamente, sino a formar discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, por favor, no te quites, es parte del proceso. Crezcamos juntos para ser una iglesia, la iglesia que Cristo espera cuando Él regrese. Muchas bendiciones.